Saludos estudiantes, vamos a continuar con nuestra segunda unidad o segunda semana del Diplomado en Finanzas para la toma de decisiones empresariales, más conocido como el Diplomado 1. En esta unidad 2 vamos a ver lo que es la legislación comercial y laboral, vamos a ver un poco que tal vez en algunas materias del pregrado vieron en su momento. Entonces la idea es que podamos como repasar algunos conceptos. Entonces vamos a encontrar como la actividad empresarial desde el contexto, por ejemplo, colombiano, el tema del empresario individual, el empresario social, la diferencia en este caso de ambos, la naturaleza y clasificación de las sociedades y las etapas de vida de una sociedad, en este caso los accionistas, los socios y el resto de componentes. Vamos a arrancar como recapitulando un tema que es considerado Colombia como un Estado social de derecho, que está obviamente consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. Y dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, básicamente, en este apartado del artículo 1 nos queda muy claro que Colombia pues, es una sociedad y es en este caso un país enfocado a el tema del pluralismo, de ser un país totalmente pues, democrático y donde se tiene la participación en este caso del pueblo para elegir los gobernantes y esos gobernantes son los que crean ciertas leyes. Entonces vamos a encontrar acá los diferentes sistemas económicos que existen como son el capitalista, el socialista y el mixto. Hoy Colombia pues, se puede considerar más como un país enfocado al capitalismo. Recordemos como la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo en este caso prevalece la propiedad privada, prevalece el tema de que las personas puedan obviamente adquirir bienes, mientras que en el socialista se habla más de una igualdad y en un tema de compartir todo lo que son, en este caso, pues, todas las propiedades, es el Estado el que tiene el tema de la intervención en el mercado, en la economía, mientras que en el capitalismo no, en el capitalismo, en este caso, el mercado se maneja libremente por las acciones de la oferta y la demanda. Entonces acá cuando hablamos del mixto es como la combinación de ambos. Entonces, cuando vamos encontrarnos en la constitución política y enfocándolo en una constitución económica en Colombia, acá hay unos principios, pues obviamente de origen liberal, a nivel de que hay un derecho a la propiedad, la libertad económica, es decir, en este caso no hay como una cohibición de que se abra una empresa de algún sector económico, es decir, que pues, todos los sectores económicos están en este caso autorizados por la República de Colombia para poder operar. Encontramos todo lo que tiene que ver con la libertad de competencia, entonces también existen diferentes leyes en Colombia que luchan contra el monopolio, el oligopolio, y se hace mucho énfasis en que se pueda tener un tema de competencia. Encontramos la planificación económica del presupuesto, entonces todo lo que tiene que ver con la importancia de conocer esa parte financiera para poder operar como organización. Bueno, y nos encontramos también un artículo 333 de la Constitución Política, donde nos encontramos que estipula la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Según el inciso 5 del mismo artículo, la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Las restricciones de la libertad de empresa, entonces obviamente existen algunas restricciones en esa libertad, pero pues en Colombia la libertad, por ejemplo, para establecerse o para crearse como empresa, pues básicamente es poder tener como unos permisos previos en algunos momentos, en algunas ocasiones, si se quiere pues establecer. Eh,
más que todo, por ejemplo, entidades como las actividades financieras, la bursátil, la aseguradora, porque obviamente se tiene un enfoque a nivel de la captación o colocación de dinero en el público, en este caso, tienen que estar autorizadas, por ejemplo, por el Estado. Vamos a tener acá también la libertad de ejercicio o explotación de la actividad comercial, y aquí en este caso es que por razones de orden público se va a tratar como de garantizar que los productos pues tengan la diferente seguridad, salubridad y el tema de higiene pública, los derechos que tienen los consumidores, las razones de servicio público, entre otros. El artículo 333 pues también contempla el tema de la libre competencia, es decir, que pues aunque hay unos derechos obviamente para ejercer esa libre competencia, también va a suponer unas responsabilidades. Entonces está como básicamente enfocado en Colombia la prohibición al monopolio, aunque pues encontramos entidades, por ejemplo, como las empresas de servicios públicos, pues prácticamente en Colombia lastimosamente se maneja como un monopolio, pero pues se está buscando de que muchas veces se puedan encontrar nuevos actores en el mercado, eh, para que pueda obviamente haber una libre competencia. Obviamente los precios incide mucho el tema de la libre competencia, porque se va a generar cierta regulación de acuerdo a esa oferta y la demanda, pero también hay productos que son importantes en la canasta familiar y se requiere en este caso pues como tener unas instrucciones a nivel político. Entonces vemos acá que la intervención del Estado en la economía es muy importante en algunos momentos, más que todo por el tema de la racionalización y el tema como de la legalización de las actividades económicas. Entonces hablamos acá que se intervendrá, pues en este caso el gobierno o el Estado va a intervenir en la economía cuando en este caso va a haber explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía. Entonces, aunque obviamente la economía en Colombia está pues ofertada por pues en este caso operada por la oferta y la demanda, igual, en algunos momentos existen entidades que empiezan a regular todo el manejo de la economía. Pues la principal, de pronto, por así decirlo, es el Banco de la República, el cual tiene pues unas políticas muy importantes para el buen desarrollo de la economía, arrancando desde una política monetaria, una política fiscal, una política, en este caso, que tiene que ver con todo lo que es el tema cambiario, y entidades como la DIAN, que lo que busca es como todo el tema de definir unas políticas tributarias. Entonces, racionalizar la economía lo que busca en este caso es como generar una sostenibilidad fiscal. Y la sostenibilidad fiscal es como conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de los recursos y de los beneficios y oportunidades que existan, y preservar un ambiente sano. Unos mecanismos de protección, entonces se habla de que puedan existir ciertas operaciones a nivel jurídico para, en este caso, materializar la libre competencia. Entonces, por ejemplo, esas tres tratamientos puntuales son censurar las prácticas restrictivas del comercio, es decir, que no se tenga pues un tema de restricciones al comercio siempre y cuando esté todo bajo el parámetro legal, sancionar todo el tema de abusos en el tema de la posición dominante en el mercado, es decir, como si existe una empresa pues grande en ese mercado, en un nicho como tal o en un sector económico, pues obviamente sancionar como esos abusos que se pueden presentar y prohibir obviamente prácticas de competencia desleal. Entonces vamos a encontrar acá unas definiciones muy interesantes que pues obviamente ustedes ya conocen, que tiene que ver con la empresa, el empresario y otro tipo de conceptos. Entonces vamos a ver que la empresa pues es toda actividad económica organizada, ¿para qué? Para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes. O en el caso de las empresas
empresas de servicios, pues básicamente prestar ese servicio. Dicha actividad, pues obviamente se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Vamos a encontrar que el empresario es aquella persona natural o jurídica que sirve, en este caso, de una empresa para realizar en nombre propio una determinada actividad económica. Entonces, el empresario en este caso es el que genera, por así decirlo, esa idea de negocio, empieza a materializarla y en este caso la organiza y ahí al organizarla, pues obviamente está generando ese tema de empresarismo. El código de comercio no utiliza la expresión empresario mercantil, sino la de comerciante. Entonces, obviamente vamos a encontrar que en el código de comercio de Colombia, la palabra empresario pues, no se utiliza pues demasiado, sino que es reemplazada por la palabra comerciante. Y encontramos que el comerciante son aquellas personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Entonces la ley define qué es mercantil, qué no es mercantil, qué tiene restricción, qué no tiene ninguna restricción. Entonces vamos a encontrar acá que en el Código de Comercio, pues en el artículo 20, y les recomiendo pues de pronto darle una leidita a ese Código de Comercio, y más ustedes que están a puertas de salir de la universidad, ese Código de Comercio lo pueden conseguir en cualquier librería, hasta en la calle, y van a encontrar como acá los principales actos mercantiles que están autorizados o avalados por ese código de comercio. Y encontramos que está la compra de bienes para revenderlos o el tema de la reventa, adquirir bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el recibo, en este caso de dinero de mutuo interés, la adquisición de establecimientos de comercio y demás operaciones en este caso con los mismos, la intervención como asociado a las instituciones sociales comerciales, el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, las operaciones bancarias de bolsas, el corretaje, las agencias de negocios, la explotación o prestación de servicios de puentes, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Encontramos que las empresas también aplican las de seguros, actividad aseguradora, transporte de personas, fabricación y transformación de bienes, depósitos de mercancías, editoriales, fotografías, fotográficas, obras o construcciones, reparaciones, explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza, construcción y reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua, aire, todo el tema de accesorios y otros actos y contratos regulados por la ley mercantil. ¿Cuáles son los actos mercantiles en Colombia? Adquirir bienes con destino al uso o consumo del adquiriente. Entonces, en este caso, solamente es para adquirir un bien donde se va a enfocar, en este caso, a preservar, por así decirlo, pues como quedarse, por así decirlo, con toda una producción solamente para esa empresa o para esa persona, adquirir bienes para producir obras artísticas o la venta de estas por parte del autor, adquisiciones hechas por funcionarios para fines de servicio público, las ventas que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas, salvo que incluyan algún proceso de transformación. Pero normalmente todo el tema agricultor se maneja por unos gremios, ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros, es la que administra pues, todo el tema de la venta de café en Colombia, el tema de ganadero, pues está Fedegan, que Fedegan también es un gremio que todo lo que va a hacer a nivel de ventas, al por mayor, por así decirlo, en una cantidad muy importante, pues acá en este caso va a tener como ese acompañamiento de ese gremio. Y la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, es decir, ciertos prestación de servicios que son diferentes a, los, a las profesiones que están autorizadas. Las personas jurídicas, pues obviamente depende de su objeto social y en este caso el objeto social es lo que verdaderamente va a realizar en el día a día esa empresa, cómo va a operar, cómo va a funcionar. No importa la naturaleza de la persona jurídica, puede ser una sociedad, una asociación, una fundación. Las entidades sin personería jurídica pues también pueden estar acá como las sociedades de hecho, los consorcios, las cuentas de participación.
encontramos todo lo que tiene que ver con las obligaciones del comerciante. ¿Y cuáles son las obligaciones del comerciante? Pues básicamente inscribir actos y libros y documentos, llevar la contabilidad de los negocios, conservar correspondencia de documentación contable, denunciar estado de insolvencia, abstenerse de competir deslealmente y matricularse en el registro mercantil. De hecho, el primer proceso, la primera obligación que tiene ese comerciante es matricularse en el registro mercantil, hacer como todo el proceso a través de las cámaras de comercio para legalizar como el proceso. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden implementar, en este caso en Colombia, por no llevar la contabilidad, no llevarla de manera legal? Pues obviamente, en este caso el comerciante en algún proceso jurídico podría carecer de valor probatorio, no puede solicitar en este caso admisión a un proceso de reorganización empresarial. En Colombia existe, por ejemplo, la ley 550, que lo que busca es reestructurar las sociedades en caso de insolvencia, suspensión de, por ejemplo, o cierre definitivo del establecimiento de comercio, sanciones fiscales, multas que pueden ir entre el 10 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con irregularidades en los libros de contabilidad, incumplimiento de una obligación de inscribirse en el registro mercantil, elaborar un inventario y balance general, por ejemplo, diferente, conservar los comprobantes de los asientos contables, conservación por 10 años de los libros y papeles contables, no suministrar la información requerida por las autoridades e incumplir en la prohibición de ejercer el comercio, profesión u oficio. Entonces, en el plano de empresa vamos a encontrar que existen las actividades a desarrollar, el estudio de mercadeo, el estudio económico financiero, que es pues, obviamente los pasos principales que se requieren, pero muchas veces se desconoce o se deja a un lado la parte jurídica. Y en esa parte jurídica, pues es muy importante saber elegir cómo se va a estructurar la operar la empresa, o en este caso, si va a ser a través de una persona natural, si va a ser a través de una sociedad civil o mercantil u otras entidades. Entonces, persona natural puede ser en este caso una sociedad de hecho, un consorcio, una unión temporal, un joint venture, que obviamente es algo también temporal a nivel de una asociación empresarial. Y en otras entidades, pues todo lo que son las fundaciones y las asociaciones. Entonces, cuando vamos a ver que el empresario individual pues, tiene unos beneficios, en este caso es recomendable para empresas que tienen un tamaño pequeño, no divide beneficios con nadie, entera libertad, por ejemplo, para decidir, mayor capacidad de respuesta a todo el tema de las oportunidades que se presentan en el mercado, mejor número de trámites, en este caso menor número de trámites, muchas veces los costos de la constitución depende. De hecho, en Colombia es muy costoso y muy difícil aperturar una empresa o crearla, porque obviamente hay mucho trámite, hay mucha documentación y hay algunos costos. Impuesto de renta, tarifa progresiva, que es de acuerdo a su clasificación, en este caso puede ser régimen simplificado, régimen común, los inconvenientes para responder su propio patrimonio con todas las deudas, con todas las obligaciones, de soportar de manera individual todos los gastos o las inversiones que vaya a realizar la empresa, dispone de menor capital, ya que es solo una empresa personal la que aporta, tiene dificultades en la obtención de financiamiento a largo plazo. Cuando es de sociedad, en este caso el empresario social, pues beneficios, la limitación de la responsabilidad, la posibilidad de unir esfuerzos de recursos económicos, apalancarse en este caso con otras empresas, o en este caso con el sector financiero, mayor permanencia en el tiempo, inconvenientes, los mayores costos de la constitución, gastos notariales, impuestos de registro, algunos esquemas societarios requieren pluralidad de socios, estructuras administrativas más pesadas y tributariamente son contribuyentes, por ejemplo, impuestos como el CRE, el tema de la renta, el IVA, entre otros. Formas de asociatividad, entonces están las entidades sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, pues obviamente persiguen fines de común general,
En este caso no es obtener utilidades de distribución de los asociados o fundadores, sino que esas utilidades se reinvierten en la organización para poder seguir operando. Entonces pueden existir corporaciones o asociaciones, en este caso como la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, y las fundaciones que tienen que ver con patrimonio, con personalidad jurídica afectado a un fin de interés general. Encontramos con ánimo de lucro entre las formas asociativas que persiguen ganancias, obviamente apreciables en dinero, lo que quiere requerir utilidad y que se pueda repartir entre los asociados. Acá encontramos ejemplos en sociedades como UNE, que es del grupo EPM, Avianca, Nutresa, Postobón, ISA, Éxito, Grupo Aval, Colanta, Sura, entre otras. Sería ese tipo de empresas, pues obviamente con ánimo de lucro. Y vamos a encontrar que la clasificación de la sociedad, la clasificación de las sociedades puede ser por actividad, entonces civil o mercantil. Civil, pues obviamente estamos enfocados a un tema de prestar un servicio, mientras que mercantil es más un tema comercial de los productos, el estatus de los socios, si es de personas, es una empresa de capital, si son mixtas, el origen, si son nacionales, extranjeras, sucursales de extranjeras, naturaleza del aporte, privadas, industriales, comerciales, derechos de los asociados, como es el tema de la distribución de las acciones, el tipo, si es S.A., sociedad anónima, colectiva, limitada, sociedad comandita, simple, sociedad comandita por acciones, sociedad, en este caso, bueno, la SAS y en este caso la empresa unipersonal, la independencia, entonces si existen algunas matrices o algunas filiales o algunas subsidiarias y cómo operan. Entonces vamos a ver acá una clasificación muy importante que obviamente la han visto en otras materias que tienen que ver como con la clasificación de las empresas. Entonces encontramos las empresas de personas, que es la colectiva, y en este caso, en esta colectiva, pues encontramos que importa la persona de los socios, responde solidaria limitada y subsidiariamente, no puede ser socio de los menores de edad. En el de capital está pues, solamente la anónima, que es la SAS, la híbrida, también la SAS, pues en este caso importa el capital de la sociedad. La responsabilidad de los asociados se limita al aporte. Encontramos en este caso, las misas están limitadas a la sociedad, en este caso en comandita y sociedad comandita por acciones. La limitada está, por ejemplo, importa capitales socios, responden hasta el monto del aporte, salvo algunos casos. Socios administran sociedad, la sociedad en comandita, dos tipos de socios, pueden aparecer uno que administra, otro que obviamente es un socio comanditario, dos tipos de responsabilidad, aplica régimen limitada, y SCA, sociedad comunitaria por acciones, igual anterior, aplica régimen de anónima. Y vienen las sociedades de emprendimiento que fueron creadas por la ley 1014 del 2006, cualquier esquema societario, entonces tener 10 o menos trabajadores con activos totales, excluida la vivienda por el valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Encontramos entonces acá toda esa clasificación que está la colectiva, la comandita simple, por acción limitada, anónima y SAS. Entonces, por ejemplo, el número de socios en la colectiva mínimo 2, máximo es ilimitado. En la simple, un socio gestor, comandita simple, un comanditario, máximo sin límite, por acciones no menos de 1, gestor y 5 comanditarios, limitada no menos de 2 y máximo 25, anónima mínimo 5, máximo limitado, la SAD mínimo 1, máximo limitado, el máximo limitado, perdón. La responsabilidad de los socios, entonces en la colectiva, personal solidaria, ilimitada, pero subsidiaria, es decir, que puede responder los socios con, en ese caso se compró su propio patrimonio, en la comandita simple está el personal, solidaria, ilimitada, el gestor pues como tal puede responder con todo lo que tiene pues a nivel ilimitado, y el comanditario si es limitado responde hasta el monto de sus aportes fueron para la creación de la empresa 100 millones de pesos,
hasta ese valor, pues obviamente debe responder. En la comandita por acciones, el gestor, pues obviamente responde personal, de manera ilimitada, y el comanditario, en este caso también es limitado. La limitada responde hasta su aporte, excepto en materia laboral y tributaria, también cuando se pactan o no se pagan los aportes en su totalidad. En la anónima debe limitar sus aportes y las hadas al monto de su aporte como en la anónima, salvo que se utilice en fraude de la ley o en perjuicios de terceros. Administración social, todos los socios, pero pueden en este caso delegar, corresponde exclusivamente a los gestores o colectivos, corresponde exclusivamente a los gestores, todos los socios se pueden delegar en un socio o un tercero. Entonces acá esa información igual se las voy a dar para que la puedan estudiar, entender. Si tienen alguna duda, obviamente es importante que me la hagan para validar si requieren de pronto profundizaros con toda esa clasificación que en su momento dieron en otras materias, la clasificación de la sociedad. Entonces vamos a definir un ratico y vamos a pararnos básicamente en la SAS, que es la sociedad por acciones simplificada. Pues se puede encontrar que lo más cercano a ese tipo de empresa en su momento era la empresa unipersonal y obviamente en el 2010, en el 2006, perdón, se permitió la sociedad anónima unipersonal. Encontramos qué características tienen las SAS, pues permite obviamente la unipersonalidad, se constituye por un documento privado inscrito en este caso en el registro mercantil, objeto social puede ser indeterminado, se puede en algún momento modificar el objeto social, cambiar, entonces yo vendía en este caso bebidas, pero ahora quiero, no sé, vender libros. Entonces, obviamente ese cambio se requiere modificar la Cámara de Comercio, la responsabilidad de los socios hasta el monto de los aportes, salvo fraude o la ley de abuso o perjuicio de terceros, plazo, pago aportes hasta por 2 años, diversas clases y series de acciones. Entonces, encontramos acá con información como la y las SAS. Y en las anónimas encontramos que mínimo son 5 accionistas, en las SAS una o varias personas naturales o jurídicas, en las anónimas determinado, en las SAS indeterminado, encontramos que el documento es en escritura pública, en las SAS el documento privado, autenticado, en este caso notaría. La personalidad jurídica, la anónima, pues a partir de la Constitución y en las SAS a partir del registro en la Cámara de Comercio. Negociación de acciones, pero no existe restricción en la anónima, puede restringirse, por ejemplo, en las SAS por un periodo no superior a 10 años, puede negociarse en bolsa de valores, en la de las SAS no se puede negociar en bolsa de valores, duración definida, en la SAS indefinida, en el nombre de denominación social sería la sigla SA, denominación social sería la sigla SAS, plazo determinado, indeterminado, pues obviamente llamamos ahora. Revisor fiscal, por ejemplo, la norma sí está obligada a tenerlo, la SAS no está obligada a tenerlo. Y la Junta Directiva está obligada a tenerla, 3 principales y 3 suplentes, en la SAS no está obligada a adoptarla voluntariamente hasta un solo miembro, con un solo miembro. Término para enervar la causal de disolución, entonces en este caso la anónima 6 meses y la SAS 18 meses. Y pago capital suscrito por parte de accionistas, que será parte del momento de su constitución. Y en la SAS puede acordarse pagarse hasta un plazo no superior a 2 años. Los socios y los accionistas, en este caso los socios y los accionistas, pues juegan un papel muy importante a nivel del asociado. Es una persona que obviamente va a invertir en algún momento y pues requiere como alguna asesoría y algunas opciones para poder invertir. En este caso, entonces está por ejemplo el socio para la sociedad de personas, están los accionistas para las sociedades de capital, y encontramos que hay un acto de constitución que es con prioridad al acto de constitución, por ejemplo, el aumento de
capital, base va a ser en este caso un nuevo asociado, muerte de uno de los asociados, compensaciones laborales, pago de crédito. Aportes sociales, entonces vamos a encontrar que aquí esas empresas, básicamente la de capital, maneja mucho dinero y obviamente los derechos que transfiere es un aporte de un bien mueble a inmueble, aporte de derecho real, aporte de un contrato, todo el tema de establecimiento de comercio, entre otras. Y de la industria, pues está la industria personal con estimación de su valor y sin estimación de su valor. Consecuencias de pago de aportes, entonces está el cobro, a ver, judicialmente efectivo, a ver, judicialmente efectivo el pago, entrega el aporte. La deducción o disminución del aporte de lo pagado, la exclusión si tuviera socio incumplido de la sociedad, entonces que pudiera pagar interés moratorio a la tasa máxima legal. Entonces vamos a encontrar el capital social. ¿Y qué viene siendo el capital social? Básicamente es toda la suma de los aportes que se realizan directamente a los asociados para adquirir, pues, obviamente, la condición de ser socio capitalista. Tiene un valor anecdótico y nominal, es invariable, pues no refleja la real situación de una empresa, es una cifra de parámetro. Desde el punto de vista contable, pues es un pasivo que se cancela cada vez que se cumplan las obligaciones de los terceros. Vamos a encontrar la cuenta de balance y en esa cuenta de balance vamos a encontrar el activo, el pasivo y el patrimonio. En el activo, pues obviamente, y lo vamos a ver más adelante, como las principales cuentas que se manejan en cada una de ellas. Por ejemplo, en el activo está caja, están las inversiones, están los clientes, están en este caso todo lo que tiene que ver con ciertos, pues todo lo que tiene que ver con la adquisición de nuevos aviones, todo lo que son los edificios, los terrenos, los equipos de oficina. En el pasivo pues aparecen todas las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, las retenciones, las obligaciones laborales. Y en el patrimonio pues está todo el capital social, las reservas, las utilidades del ejercicio, las utilidades acumuladas, toda esa información que la vamos a encontrar en esas cuentas de balance. Ahora, la clasificación de las acciones. La clasificación de las acciones pues, tiene una variedad y vamos a encontrar que existe la ordinaria, la privilegiada y la preferencial. Entonces, por ejemplo, los derechos económicos van a las tres que se recibir en este caso dividendos, suscribir nuevas acciones ante el emisor, pues obviamente todo se aplica, y recibir el reembolso de sus aportes en forma proporcional según la liquidación de la empresa. Y en todas también un sí. En los derechos políticos, pues obviamente un voto y voto en la asamblea accionista, obviamente un no en la acción preferencial, no hay un voto y voto, y revisar los libros contables del tiempo legalmente establecido para ello. Entonces, clases de capital vamos a ver que existe el autorizado, el suscrito y el pagado. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Pues obviamente el autorizado pues no se refiere a una meta que se tenga que pagar a un futuro, sino que es como un tema de definir una imagen hacia dónde la empresa va a crecer a nivel de su estructura. Encontramos el suscrito, que obviamente es la parte de capital que es autorizada para que los accionistas van a realizar alguna inversión. Y acá hay que tener en cuenta todo lo que es la reserva legal, y esa reserva legal sale de allí donde es el 50% del capital suscrito. Y por último está el pagado. El pagado, ¿cuál es? Es el parte de capital suscrito que los accionistas efectivamente ya pagan a la sociedad. Vamos a ver las utilidades. Las utilidades, pues, obviamente, los propósitos de los asociados al unirse es, obviamente, actuar en el comercio, el elemento de la esencia del contrato de sociedad, en este caso, ojalá esté por escrito, esté en un contrato, se pueda tener un correo. Si uno más asociado renuncia, en este caso, a la posesión de las utilidades, y se distribuyen utilidades de proporcionar la parte pagada en las acciones, se pueden pagar en los estatutos sociales una forma diferente a la distribución de las utilidades. La mayoría calificada del 78% se requerirá cuando se pretenda distribuir un porcentaje, y cuando la suma de la reserva legal es estatutaria y ocasional de 100% del capital suscrito.
Determinación de la cuantía de las utilidades. Entonces, según el artículo 451 del Código de Comercio, dice que establece la siguiente orden para determinar las utilidades compatibles. Está primero la reserva legal, luego la reserva estatutaria, luego la reserva ocasional, la provisión para impuestos, la distribución de utilidades, en lugar pérdidas. Entonces, mandamos la reserva legal, el tema de la normatividad, las reservas en este caso estatutarias que obviamente se van decidiendo también por el Estado, pero pues aquí hay alguna, hay mayor de pronto aporte o permitir el aporte en este caso de otros partidos. Y al frente, pongamos para no atentar contra normas tributarias, se pone el dividendo mínimo, se pone el siguiente orden: primero, provisión para impuesto de renta, absorción de pérdidas, reserva legal, reserva estatutaria, distribución efectiva de utilidades y las reservas ocasionales. Encontramos la forma de distribución de utilidades, puede ser en dinero, puede ser en especie. En dinero básicamente tiene que ver con lo que decreta la Junta o Asamblea del Banco de la República para poder, en este caso, garantizar la calidad, por ejemplo, del servicio o del producto que se ofreció. Y en especie, en este caso es cuando la Asamblea, con el voto del 80% de las acciones representadas, básicamente lo que se va a entregar al final es un tema de un dividendo, pero fuera de ese dividendo, pues no se pagará. La idea es que ustedes puedan asistir con el tema de esa maletica que tiene la universidad. Encontramos ahora el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Pues es a través de la cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o no jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda. Quien presta servicio se denomina trabajador y quien no recibe remuneración se denomina empleado. Vamos a ver unos sujetos de la relación laboral. Está el trabajador, está el empleado. Encontramos que el trabajador es una persona natural mayor de 18 años y el empleado, personas jurídicas y personas naturales. Encontramos la relación laboral y el contrato de trabajo. En la relación laboral, precisamente, es seguir teniendo como ese acercamiento con sus estudiantes para que nos puedan, en este caso, nutrir con muchas sugerencias y recomendaciones. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Súper importante siempre tratar de establecer un contrato de trabajo. Los elementos de la relación laboral: entonces está la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia, la remuneración o el salario. Que vamos a encontrar acá que se va a celebrar unos contratos de trabajo simultáneamente con dos o más empleadores. Que vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la exclusividad, que se presente la coexistencia de prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social se harán en proporción a los salarios que el empleado pueda tener. Vamos a ver la clasificación de los contratos laborales. Está en este caso el verbal, el escrito. El verbal pues, es un contrato definido. El escrito es el que a través de contratos, a través de, en este caso, de pactos especiales. Y en esos contratos vamos a encontrar a término definido, menos de un año y más de un año de duración de la obra o labor contratada, precisar la obra o la obra contratada. Encontramos la modalidad del contrato laboral. Entonces, según la forma, están los verbales. Las verbales, en este caso, lo que quieren es solamente, como el nombre lo dice, nada escrito. Son muy especiales como tal este tipo de contratos. Siempre se entiende que se está celebrando un término indefinido y sin periodo de prueba. Vamos a encontrar también los escritos. Los escritos deben extenderse en los ejemplares para cada uno, es decir, acuerdos que deben pasar por escrito, donde van a firmar dos copias de ese contrato, y obviamente uno va a traer para la empresa y otro para el empleado. Los contratos siempre deben celebrarse por escrito. Si el contrato no fijo, pues obviamente las prórrogas y enviar este aviso con tiempo. El contrato celebrado con extranjeros no residentes en el país y los enganches de trabajadores hacia el exterior. Encontramos entonces también el contrato de término indefinido, pues el procedimiento verbal. En este caso pueden subsistir las causas que dieron, por ejemplo, el origen a la compañía,
El periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses. Evidentemente, pactar por escrito puede, en este caso, dar determinado a cualquiera de las partes con o sin justa causa y genera prestaciones sociales proporcionalmente al tiempo trabajado. El contrato a término fijo, el contrato a término fijo sirve por escrito y no puede ser a 3 años, renovable en este caso, inferior a 1 año, por prorrogarse 3 veces, por periodos iguales o inferiores. El periodo de prueba del contrato de término es, en este caso, la quinta parte del periodo inicialmente pactado. El trabajo por contrato de término fijo inferior a 1 año tiene derecho a todas las prestaciones sociales y vacaciones. Para la terminación, en este caso, de un contrato de término fijo, es importante pasar el preaviso, el cual debe ser mínimo 30 días antes, personalmente, de que se finalice el contrato. Y si no un contrato de término fijo se celebra verbalmente, será indefinido. Entonces, recordemos el contrato por duración de hora labor, dura cuando dure la hora o la orden comentada, debe indicarse expresamente la hora que se va a desarrollar. Se puede celebrar nuevo contrato con el mismo trabajador, pero con causa y objeto diferente. No hay que preavisar. Entonces, existen los contratos ocasionales accidentales transitorios de corta duración y no mayor de 1 mes. Se refiere a labores distintas a las actividades normales del empleador según la Corte Constitucional del Estado, de los trabajadores, tienen derecho a todo el tema de las prestaciones sociales. Cuando acá una definición del salario, el salario es básicamente una remuneración ordinaria que puede ser fijo o variable, y es la que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación, en este caso directa de servicio, o en este caso la producción de algún bien. Tenemos acá que hacen parte del salario las primas, los sobresueldos, las bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio y porcentaje sobre las ventas, las comisiones. De los pagos que constituyen el salario de acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo del Comercio del Trabajo, tenemos que la remuneración ordinaria puede ser fijo o variable, todo lo que recibe el trabajador en dinero en especie como prestación de directa de servicio, todo lo en este caso, pues vea pensando a más de uno, el valor por el trabajo suplementario, las horas extras, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, la clasificación del salario, pues entonces en este caso está el dinero en especie. El dinero es la que se debe pagar en moneda legal colombiana y se paga en moneda extranjera. En este caso es cuando el empleador atribuye los servicios al trabajador, suministrándole vivienda, alimentación, vestuario, etcétera. Solo puede ser parcial y no podrá exceder del 50% de la totalidad del salario. Las partes del común acuerdo podrán estipular que el salario en especie no constituye salario para ningún efecto de cuantificarlo en las partes. Entonces, según la periodicidad que se realiza, que se recibe, está el ordinario, el extraordinario, el ordinario el común, regularmente recibe trabajo para cada periodo de pago, y el extraordinario básicamente el que recibe un trabajador de manera excepcional. Entonces, acá pueden estar horas extras, porcentajes sobre las ventas, sobre sueldos, primas, excepto obviamente la legal, las bonificaciones habituales, el valor de trabajo en país de descanso obligatorio y en general todo lo que reciba el trabajador y que implique directamente retribución por los servicios prestados. Según la constancia con la que se recibe, puede ser fijo, en este caso es que el trabajador lo recibe en una unidad de tiempo, en un periodo de pago, la variable es que depende de la mayoría de los casos o comisiones, y el mixto obviamente es el que reúne todo lo que es el salario fijo mensual y en este caso el tema variable. Según la forma de determinar el monto del salario, entonces por unidad de tiempo, se conoce y se paga tiempo efectivamente las labores, por hora se tiene en cuenta solo el resultado, por tareas cuando se tiene en cuenta el tiempo y el resultado de la labor, y por último está la lista cuando se combinan todas las anteriores, ¿cierto? Vamos a encontrar también que existe el salario básico, que venimos hablando, pero existe en ese salario básico el que puede ser fijo, variable, ordinario o extraordinario, y además incluye el pago de sus prestaciones sociales. El salario integral es en este caso los trabajadores que deleguen más de 10 salarios mínimos legales, debe ser pactado por escrito y en común acuerdo con el empleador, incluye además el
salario ordinario el pago de todas las prestaciones sociales, recargos por trabajos nocturnos, horas extras dominicales y festivos. En ningún caso el valor del salario integral puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales, más el factor prestacional de la empresa, el cual en todo caso puede ser inferior al 30%. La suma total convenida en este caso por concepto de salario integral será la base para remunerar todo el tema de la ocupación. De esto, el tema de la seguridad social se va a liquidar sobre el 70% del salario integral. El salario mínimo, pues ya sabemos que puede ser legal o convencional, se fija por acuerdo de una comisión, normalmente se aprueba la última semana de diciembre. Si no se pone de acuerdo, lo hace el gobierno por decreto y según las notas que tenga presentada el gobierno a través de la inflación. Están los pagos que no constituyen salario. ¿Cuáles son? Las sumas normalmente o por mera liberalidad del empleador recibe el trabajador, la participación de utilidades, los excedentes de la economía solidaria, pago de beneficios por accidentes de trabajo, el calzado y estilo de labor, pagos de beneficios por maternidad, el auxilio por enfermedad no profesional, los que reciben para poder desempeñar cabalmente su trabajo, las prestaciones sociales previstas en la ley, el suministro en especie, el auxilio de transporte, las vacaciones y las propinas que recibe el trabajador. Importancia en determinar si un pago es o no un salario, liquidación del auxilio de cesantía, los intereses sobre las cesantías de la prima de servicios, liquidación de vacaciones, base para determinar el derecho o no al auxilio de dotación y base para liquidar aportes del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Encontramos también todo el tema del aporte para fiscal al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación. Un aumento salarial a un nuevo pago constitutivo del salario puede en este caso generar, y lo vamos a encontrar que los aportes para fiscales, por ejemplo, al SENA es del 2%, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%, a las cajas de compensación 4%, encontramos que las prestaciones sociales en este caso son las cesantías con un 8,33%, la prima de servicios también, las vacaciones 4,17% y los intereses sobre las cesantías 1%. La seguridad social en el empleador 8,5%, el empleado pone el 4%, en total es un 12,5%. Y en el caso de la pensión del empleado, el empleado le toca el 12% y al empleado le corresponde el 4%. En las prestaciones sociales, pues vamos a tener al país, y obviamente esto es muy importante que lo revise, está el auxilio de cesantías, y el auxilio de cesantías solamente es un salario mensual por cada año de servicios de profesional por fracción. Los intereses de cesantías es el 12% del valor de la cesantía anual proporcional, la prima de servicio que se semestral, 15 días de salario por cada semestre, en este caso, trabajados o por fracción, se pagan en junio y en diciembre. El auxilio de transporte, en este caso es mensual, pagadero a todos los empleados que deben hasta los salarios mínimos legales vigentes. Y el calzado vestido de labor cada 4 meses y son pagados a los trabajadores que deben menos de los salarios mínimos legales. Encontramos en este caso el reparto de horas extras y trabajo dominical festivo, que obviamente es una tabla muy interesante para que la puedan estudiar. Por ejemplo, la hora extra diurna, cómo se calcula, la hora extra, todo lo que tiene que ver con la nocturna, la dominical, la festiva, toda esa información la van a encontrar acá. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin esta causa comprobada por parte del empleador, entonces el contrato a término fijo de pagar los salarios correspondientes al tiempo que faltaban por cumplirse en este caso el plazo del contrato, por duración de obra los salarios correspondientes al tiempo que faltaba para la terminación de obra o la labor contratada, todo lo que es la indemnización no puede ser inferior a 15 días, en los convenios lo terminan definido obviamente para trabajadores que dejen un salario inferior a 10 salarios mínimos, pues obviamente en este caso se va a tener que hacer pues como una liquidación teniendo en cuenta los años de servicio. Para trabajadores que dejen salarios en este caso superior a los 10, también pues aplican en este caso.
Pues hasta acá viene, apreciados estudiantes, esta segunda unidad. Espero que haya quedado claro. Igual cualquier inquietud, pues me pueden escribir. Yo igual les voy a dar mayor información para que también la puedan leer. Que estén muy bien.